En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar. Se quedaron admirados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó y le dijo: Cállate y sal de él. Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versos 21 al 28. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, enseña, educa y forma a las comunidades y lo hace con autoridad, porque su palabra tiene raíz en el corazón de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 12 de enero, año 2021. Ese capítulo primero, Evangelio según San Marcos, en el verso 21 en adelante nos permite reflexionar cómo enseñar y educar en una religión. ¿Cómo es eso de evangelizar? ¿O en qué consiste eso de catequizar? Ser catequista, ser evangelizador, ser misionero, ser un buen sacerdote que enseña la palabra de Dios. Pueden haber muchas maneras de enseñar, no solo la palabra de Dios, sino enseñar en términos generales, y pueden haber cantidad de equivocaciones en personas que creen que están enseñando y educando a los demás. Hay personas que entienden que enseñar y educar es gritar a los demás para que entiendan lo que se les está enseñando. Es la actitud no buena de muchos padres de familia de gritar a sus hijos o amenazarlos porque es que necesito educarlos y para que él aprenda en la vida yo le voy a enseñar, yo que estoy más viejo que él. Pues ese evangelio es una buena oportunidad para corregir cantidad de errores que se han visto en la historia a nivel de familias, de padres de familia, a nivel de los grandes representantes de la enseñanza que se llaman los docentes. Ser docente es un gran representante de la enseñanza. Adquiere su pedagogía, su metodología y su manera de enseñar a los demás. Los alumnos de un colegio salen más querendones de ciertos tipos de profesores porque saben enseñar con amabilidad, tienen la suficiente paciencia, porque le dan ejemplo a sus alumnos, porque les dedican tiempo. Entonces, esos profesores se ganan mucho el cariño y el afecto de sus alumnos. También en el área de religión, en la vida parroquial, ministerial, en la vida eclesial, hay cantidad de personas muy buenas para enseñar, porque enseñan con mucha bondad, con mucha generosidad, porque se les ve cuando están hablando y cuando están trabajando en la catequesis y en la evangelización, la humildad, la sencillez, la dedicación, el sacrificio. Ahí está el punto del enseñar. El Evangelio nos educa a nosotros hoy la manera como Jesús de Nazaret enseña a la comunidad. Es decir, él lo primero que se le ocurrió fue llamar personas para formar una comunidad, y para que esas personas puedan formar una comunidad, colocó la condición de la conversión personal, convertirse para poder vivir en comunidad. Estamos todos llamados a la conversión, todos estamos llamados, todos somos pecadores. El Papa Francisco, el día de su elección al pontificado en la Iglesia Católica, dijo esa frase exactamente: soy un pecador igual que ustedes, recen por mí. Así es el Evangelio, llama a vivir en comunidad Jesús de Nazaret
y coloca una condicio sine qua non, y la condicio es decirle a la persona te tendrás que convertir para vivir en comunidad y para que puedas evangelizar. Así que tiene que desaparecer el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, creerse el único, la persona necesaria. No hay nadie que lo haga mejor que yo, eso no existe. El único perfecto se llama Dios y no existe nadie más. El Evangelio nos permite como dilucidar la vida de aquel momento de Jesús de Nazaret con toda esta gente en Israel, cómo admiraban la enseñanza de Jesús de Nazaret, se maravillaban porque enseñaba con autoridad y segundo porque tenía autoridad sobre los espíritus inmundos y los podía derrotar con su humildad y con su autoridad. Tenía esas dos cualidades el maestro. Ellos tenían muchos maestros, claro, estaban los escribas, los fariseos, el consejo de ancianos, había cantidad de grupos, también todos en la misma línea de enseñar, de dirigir, pero no lograban superar el método de Jesús de Nazaret, porque el método se llama caridad, misericordia, bondad, meterse en el zapato del otro, caminar con los demás e enseñarle a la gente. Entonces la gente comenzó a decir, esta manera de enseñar es diferente. Qué bueno que suceda eso. Qué bueno que le puedan decir a cualquier persona evangelizadora, catequista, consagrado, oiga, ¿cómo tiene una manera de enseñar tan buena usted? Qué amabilidad, qué generosidad, qué humildad, qué sencillez. Qué manera tan práctica como la persona entiende qué significa eso de enseñar. Habría que preguntarse qué significa enseñar con autoridad. Y enseñar con autoridad lo definió el Papa Francisco en un Angelus Regina Caeli, un 1 de febrero del año 2015. El Papa decía, ¿qué es enseñar con autoridad? ¿Qué significa enseñar? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se siente la fuerza de la palabra de Dios y se siente la autoridad de Dios inspirado en la palabra de Dios. Y una de las características de la palabra de Dios es por qué la palabra de Dios corresponde a la voluntad de lo que la persona hace. Una definición bastante sabia, bien elevada de sentido del Papa Francisco. Excelente definición. ¿Qué significa enseñar con autoridad? ¿Qué es una autoridad? La Biblia dice que la autoridad significa servir, la autoridad significa estar disponible para los demás. Cuando a una persona le dan un cargo o tiene una autoridad, debería lucirse más en servir y menos en despreciar o ver por debajo a los demás. En pocas palabras, es eso lo que dice la Santa Biblia. A el que tiene autoridad y el que manda como el que le sirve a las demás personas. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un Angelus, en un 29 de enero del año 2012, un año antes de la dimisión del Papa, decía el Santo Padre, hablando de la autoridad de Jesús, la eficacia que tiene la palabra de Jesús, los signos que como él habla va liberando a las personas del mal, eso es autoridad. Y citaba a San Atanasio para decir que mandar a los demonios y expulsarlo no es una capacidad tanto humana sino divina de la autoridad de Dios. Le habla con autoridad al demonio, le habla con autoridad al mal, detiene el mal y no permite que destruya a la persona. Eso es autoridad en su manera de ser. Decía el Papa Benedicto XVI, alejaba a los hombres de las enfermedades y las dolencias. La autoridad de Dios no es una fuerza de naturaleza, sino es la fuerza del amor de Dios, decía el Papa Emérito, y citaba
a Romano Guardini, que fue un sacerdote pensador, escritor y un gran académico, católico alemán, nació en Italia pero murió en Alemania y desarrolló una cantidad de estudios y de trabajos impresionantes en Alemania hacia el año 1885. Y he citado muchas veces, en cantidad de momentos, el Papa Emérito cita a Romano Guardini y escribe: toda la vida de Jesús es una traducción de la autoridad que se convierte en humildad, dice Romano Guardini. Es la soberanía que se abaja para presentar a un hijo de Dios, pero es un siervo, el que le sirve a una sociedad. La autoridad de Dios, dice Romano Guardini, significa el servicio, la humildad, el amor, entrar en la lógica de Jesús, que se inclina, por ejemplo, para lavarle los pies a sus discípulos. ¿A quién se le ocurre esa idea de lavarle los pies a los demás? Y decirle: hagan eso también ustedes con los demás. ¿A quién se le ocurre la idea de besar los pies de los demás? ¿A quién se le ocurre la idea de centrar todo en el servicio? Siendo tan grande, siendo tan sabio y siendo tan Dios, se abaja para servirle. Hoy aprendimos cómo se le puede hacer mucho bien a una sociedad aprendiendo la definición de autoridad: el que manda como el que le sirve y está disponible para estar con los demás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo.